La encargada de la presidencia de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó el pasado 8 de abril que viene un incremento del ingreso para los trabajadores y también prometió una nueva institucionalidad económica. Pero detrás de estos anuncios hay una pregunta que se hacen todos los venezolanos antes del 1 de mayo. ¿De verdad se va a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos o solamente son pañitos de agua tibia para esta crisis estructural? Hoy conversamos en mi programa Cara a Cara como invitado del día el economista Luis Crespo. Gracias por aceptar esta invitación. ¿Cómo estás, Luis? Gracias por la invitación, Mildred. Un gran saludo y un placer conversar con ustedes. El placer es todo nuestro porque ¿quién más que usted para que nos explique el tema económico que nos aqueja a todos? Delcy Rodríguez hablaba de un aumento responsable del ingreso condicionado a los recursos del Estado. Por ahí quiero comenzar. Estamos en un sueldo mínimo que no se aumenta desde el año 2022, que son 130 bolívares, menos de $1 al mes. Sí, el salario mínimo en Venezuela hoy en día es inexistente. 0,29 centavos de dólar es el equivalente a esos 130 bolívares que están vigentes desde el 15 de marzo del 2022. Los trabajadores venezolanos tienen 4 años con el mismo salario mínimo, lo que explica el nivel de precariedad en el cual se encuentran muchos de los jubilados, de los hogares venezolanos, los jubilados y los pensionados. La política salarial del gobierno nosotros la hemos definido como la desalarización y la pérdida del valor del trabajo y que se evidencia en esa actitud de no abordar el debate del salario mínimo en Venezuela, aunque está establecido en la Carta Magna en el artículo 91, que es potestad del presidente de la República establecer un salario mínimo suficiente. Van 4 años donde el ciclo económico, de depresión económica que tuvimos desde el 2013 al 2021 cambió y el comportamiento de la economía fue diferente a ese periodo de crisis que justificaba aquellos conceptos de bonificación. Desde el 2023 eso ha quedado atrás. Desde el 2023 los ingresos fiscales, las nuevas fuentes de tributación del gobierno venezolano, independientemente de las sanciones, se ampliaron y fueron creciendo. De hecho, el registro de exportaciones para el año 2025, publicado por el propio Banco Central, registraba 18.000 millones aproximadamente de ingresos petroleros y aproximadamente 4.000 millones de ingresos no petroleros, evidenciados, y así sucesivamente 2024. Aunque no estamos hablando de una economía parecida a la del 2012, bueno, el ciclo se había revertido y había condiciones para poder conversar sobre la recuperación del salario y revertir la política de salarización. Luis, ¿de cuánto estaríamos hablando que se debería aumentar el salario? Y con eso va mi segunda pregunta. ¿Será indexado, bonos o realmente hay voluntad en este gobierno encargado para mejorar el salario mínimo como tal? ¿Por qué yo insisto en el concepto del salario? Porque es la expresión del activo de los trabajadores, es el valor que tiene su aporte a la actividad productiva nacional. Y lo que ha ocurrido es la reversión. Entendemos que por las condiciones macroeconómicas, lo que se propone en el país es iniciar la recuperación de ese salario. Por eso hablamos entre montos que pueden iniciarse en 200, 250, progresivamente, dólares, y progresivamente que esté relacionado con el ciclo económico del país. Yo soy uno de los economistas que ha expresado que no hay posibilidades de pagar salarios de 500 o de $1.000 porque las condiciones macroeconómicas no lo permiten, pero sí permiten que se inicie el proceso de recuperación y por eso partimos de que entre 200 y 250 pudiera iniciarse ese proceso. Además que aquí se haga un saneamiento de las finanzas públicas. Yo también soy de los que cree que aquí no hay más de 2 millones de empleados públicos, que aquí no hay más de 5,8 millones de pensionados y jubilados. Es parte del trabajo de saneamiento de la información pública y de las finanzas públicas que hay que hacer en el país. Pero es necesario que se inicie ese proceso de recuperación
del concepto del valor del trabajo que se resume en el salario. Y es una buena coyuntura para que en Venezuela, producto de los nuevos acuerdos comerciales con el gobierno de Donald Trump y los anuncios de llegada de inversiones, aumento de la producción petrolera, nueva fuente de tributación, se coloque ese tema en la mesa. ¿Es realmente posible recuperar el poder adquisitivo sin volver a disparar los precios? Cuando estamos hablando, bueno, creo que está demostrado que las responsabilidades de la inflación en Venezuela son del Banco Central de Venezuela por su indisciplina monetaria. El Banco Central sigue financiando el déficit fiscal crónico del gobierno con emisión monetaria. Emite dinero inorgánico para financiar las empresas del sector público. De hecho, no ha habido aumento salarial en los últimos 4 años y los niveles de inflación han estado por encima de 3 dígitos. La inflación entre el 2025 y el 2026 se registra por encima del 600% y ahí no hubo aumento de salario. En el 2025-24 tampoco hubo aumento de salario y la inflación estuvo por encima de 200%. Aquí en Venezuela, el tema inflacionario de alza de los precios es un fenómeno netamente monetario y es la indisciplina del Banco Central en distorsionar el mercado monetario con sus emisiones constantes. Un primer ejemplo, en este primer trimestre del 2026, la emisión monetaria va por 69.4%. La misma emisión monetaria anualizada entre marzo 2025 y marzo 2026 supera el 600%. En las economías estables, la emisión monetaria puede estar entre un 10, 12, 15% al año. En Venezuela está por encima de los 3 dígitos. Entonces creo que es responsabilidad del Banco Central el alza de precios. Además, que dada la coyuntura de aumentos de las fuentes de ingresos de las finanzas públicas, o sea, va a haber mayores ingresos por las exportaciones petroleras, las exportaciones de minerales, las exportaciones de gas, mayores tributaciones. Lo que se propone es que el alza o la recuperación del salario esté vinculada a un flujo de recursos en ese contexto y dentro de esas áreas, para que no se convierta en gasolina para los precios, o sea, para que no dispare o haga presión inflacionaria. Si vinculamos el aumento de salario a un flujo de recursos relacionados a esta nueva coyuntura, o sea, recursos orgánicos, recursos que sean el resultado del aumento de la producción en las distintas áreas, sería orgánico y no inorgánico. Sería inorgánico si el Banco Central financiara ese aumento de sueldo, pero el mejor ejemplo es que hoy día tenemos 4 años sin aumento salarial y las magnitudes de inflación son galopantes que superan los 3 dígitos. El pasado 9 de abril, el jueves, un día después que Delcy anunció que iba a anunciar, porque el anuncio real del salario va a ser el 1 de mayo, pero vimos cómo los trabajadores salieron a las calles a marchar hacia Miraflores. Fue en todo el país, pero en Caracas fue donde se generó como una situación tensa porque también convocaron una contramarcha y evidentemente hubo piquetes de los cuerpos de seguridad del Estado en toda la ciudad para evitar que esa movilización llegara al Palacio. ¿Qué tan difícil era, Luis, dejar que esas personas llegaran hasta ese lugar y atender sus demandas cuando lo que están es exigiendo salarios dignos? Y aún así, Delcy Rodríguez está convocando a una comisión, a instalar una comisión para tratar el tema de los salarios. Sí, mira, hay varias cosas. Los trabajadores venezolanos se han movilizado el 12 de marzo, el 23 de marzo, el 25 de marzo y el día jueves 9 de abril. Y hemos visto cómo el tenor represivo y de confrontación ha vuelto al escenario del gobierno encargado. La movilización del 12 de marzo logró llegar al Palacio Legislativo y entregar un pliego de exigencia, pero la del 23 y el 25 ya fue un retroceso a esas situaciones de confrontación impulsadas por el partido del gobierno, por funcionarios del gobierno que, bueno, y respetan la democracia y respetan las exigencias laborales que están a flor de piel. O sea, el salario mínimo, la cesta alimentaria en Venezuela
supera los $600 y apenas un trabajador recibe, o jubilado o pensionado recibe 0,29 centavos de dólares. Si a eso le suman las bonificaciones que ellos cancelan de manera unilateral, que es el bono de guerra o el bono de alimentación, un trabajador puede estar recibiendo $191, pero todavía hay una brecha entre la cesta alimentaria, ni siquiera estamos tomando como referencia la cesta básica, sino la de subsistencia, que es la de alimentos. Hay una brecha entre 191 y 600. Es prácticamente una situación precaria que están viviendo los trabajadores en un entorno inflacionario, en un entorno de inercia y de devaluaciones constantes y persistentes, donde, bueno, la necesidad de debatir una política salarial, una política económica y además respetar los derechos democráticos es fundamental. Entonces, es lamentable que a los trabajadores venezolanos la respuesta no sea la correspondiente, sino una actitud represiva. Y sobre la mesa de diálogo, creo que la presidenta encargada desconoce que en Venezuela desde el 2023 se viene realizando el diálogo tripartito como resultado de las exigencias de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, y pareciera que lo que propone en la noche del día miércoles es diferente a lo que ha venido ocurriendo sobre el diálogo donde están los empresarios, las centrales sindicales y el propio gobierno. En fin, creo que hay cosas por aclarar sobre un discurso que dejó sin sabores porque no dio grandes respuestas a las necesidades de los trabajadores y de la población. ¿De qué ala crees que viene sé que esto no es muy económico, pero forma parte del contexto? Esa represión contra los trabajadores, se habla de querer hacer las cosas distintas, de ir a una reconciliación nacional, ellos admiten los errores del pasado, pero cuando te vas a la realidad, estamos viendo una movilización que fue reprimida, lanzaron bombas lacrimógenas, perdigones, hay heridos, hay detenciones, y uno dice, ¿dónde estamos haciendo las cosas distintas? Porque no las estoy viendo, que era lo que te decía inicialmente. ¿Por qué no atender a los trabajadores y sus demandas en lugar de reprimirlos? Y también tener una contramarcha. Esa contramarcha, esa marcha oficialista, genera también dinero, la movilización, eso lo sabemos todos, tarimas por todos lados, toda esa parafernalia cuesta dinero. ¿Por qué no utilizar ese dinero para los trabajadores? Sí, vemos un gobierno de oído sordo hacia las exigencias y los requerimientos de los trabajadores. Y bueno, es lamentable que el gobierno encargado que habla de hacer las cosas diferentes, su comportamiento va en correspondencia a lo mismo que han hecho en los últimos años. Y que en vez de crear espacio para canalizar las exigencias, los derechos que democráticamente han venido exigiendo los trabajadores, la respuesta sea limitaciones, represión, la misma receta de los años anteriores. Pero también, bueno, aquí hay un sinsabor sobre si las cosas van a ser diferentes, porque también cuando tú ves el tren ejecutivo ante el cual se acompañó la presidenta para hacer los anuncios, son muchos de los ministros que construyeron las políticas fracasadas que llevaron a la crisis económica, a la pérdida del valor del trabajo, a la destrucción de factores productivos, a la desinversión, a la pobreza, al colapso de los servicios públicos. Si tú ves la cadena y los anuncios del día miércoles y ves el paneo de cámara, allí hay los mismos funcionarios que en materia laboral han atentado contra los trabajadores. Allí está el ministro que creó el instructivo NAPRE, ahí está el ministro que acompañó las medidas para cercenar los salarios de los trabajadores, ahí está el ministro que ha sido el que ha dirigido la represión y la persecución en el país. Entonces, hay dudas y muchos sinsabores sobre los anuncios y los actores que están al frente de la política venezolana. Alguien pudiera decir, parte de los anuncios en materia económica pudieran estar cumpliendo la agenda de Trump, en el sentido de, bueno, posibles privatizaciones de áreas no estratégicas, reformas de algunas leyes que puedan permitir la llegada de inversiones transnacionales, en fin. Pero
cuando lo ves hacia lo interno, sobre el respeto a los derechos laborales, la precariedad, los problemas fundamentales que estamos viviendo los venezolanos, hay mucho sinsabor porque no hay respuestas concretas. Ha pasado el primer trimestre del 2026 y los venezolanos no hemos visto en materia socioeconómica cambios fundamentales en el país. ¿Crees que se logren? ¿Crees que realmente Bueno, se logre estabilizar el país en el área económica antes de finalizar 2026? las expectativas del 2026 son significativas, perspectivas de crecimiento de 2 dígitos, de 10, entre 12%, llegadas de inversiones en áreas estratégicas como el petróleo, la minería y el gas. De hecho, el gobierno encargado ha hecho los cambios en leyes que eran significativas para ellos, como la ley de hidrocarburos, están avanzando en la ley de la minería, anuncian ayer el cambio de la ley de la inmobiliaria, no se atreven a fijar una postura definitiva sobre la ley del trabajo y lo que pareciera es que la comisión que crearon es para entre gallos y medianoche hacer cambio de la misma. En fin, creo que han cumplido con la agenda Trump, pero tienen unas tareas pendientes en materia de derechos civiles y democráticos y económicos y sociales con los venezolanos. Por eso es fundamental que el respeto al debate sobre el salario y la remuneración de los trabajos es fundamental, porque la precariedad que está viviendo la familia venezolana es significativa. Todavía faltan cifras en materia de pobreza, desigualdad e inequidad, pero entendemos que están en márgenes muy difíciles. En fin, el 2026 pudiera permitir que se reviertan muchos de esos problemas socioeconómicos con una política acertada. Claro, todo siempre he dicho que es cuestión de voluntad política. Por último, Luis, Delcy convoca una peregrinación contra las sanciones como eje de su estrategia económica. ¿Qué tan viable es depender de la recuperación de activos bloqueados para sostener ingresos y servicios básicos en lugar de reformas internas? Bueno, mira, creo que eso está dentro de la agenda Trump. El día miércoles que la presidenta encargada hace la locución, ese mismo día en la mañana, agencias internacionales de noticias como Bloomberg ya anunciaban que el presidente Donald Trump tiene la intención de levantar las sanciones al Banco Central para que el flujo de recursos llegue a Venezuela y se pueda dar respuesta a las exigencias. Ahí, bueno, hay una gran incógnita para los venezolanos sobre el uso y destino de los mismos, porque creo que la experiencia de las últimas décadas sobre el manejo de fondos públicos y el destino de las finanzas públicas generan mucha duda. De hecho, el mayor ejemplo de eso es que en este país está detenido un expresidente de PDVSA, un ministro, donde lo detuvo el propio gobierno y el propio gobierno estableció que había generado apropiación indebida de más de 23.000 millones de dólares. Entonces, hay recuerdos y traumas en la sociedad venezolana sobre el manejo de las finanzas públicas y que es fundamental que eso sea transparente para que los mismos puedan llegar a dar respuesta a la familia y a la sociedad venezolana y en términos de mejorar las condiciones de vida, la educación, la salud, los servicios y, en fin, es importante que esta coyuntura no signifique un nuevo trauma para la sociedad venezolana. ¿Quién crees que sea la piedra en el zapato del tutelaje de Estados Unidos? Mira, yo veo que hay una relación muy fluida entre el gobierno, la presidenta encargada y Trump. De hecho, revisemos en términos generales los anuncios, revisión de algunas estructuras, de leyes que son fundamentales para las inversiones, comisiones para revisar áreas estratégicas que van a ir hacia las privatizaciones. En fin, creo ¿Ese ya quién que es, Luis? el partido de gobierno debe estar inmerso en muchas contradicciones ideológicas en sus nuevas relaciones con el gobierno norteamericano, porque, bueno, las consignas que cotidianamente se manejaban en sus espacios de militancia entran en contradicción con la práctica que vienen desarrollando en esas nuevas relaciones comerciales. Hay Los grandes radicales contradicciones. serán, los que llaman radicales ¿Ah? del chavismo.
Hay grandes contradicciones en su dinámica política hoy en día. Pues sí, se dice que son los radicales del chavismo los que son la piedra en el zapato de Delcy Rodríguez. Así comentan, ¿no? Que estamos viendo episodios en donde Delcy Rodríguez va por un lado, Jorge Rodríguez va por un lado, pero Diosdado Cabello va por el otro, la alcaldesa de Caracas va por el otro, y así está. Se muestran unidos, pero a la vez divididos. Es como algo raro está pasando allí, ¿no? Bueno, creo que lo ocurrido el 3 de enero debe llamarlos a la reflexión interna sobre su funcionamiento, su estructura, qué son, cómo se maneja la información, porque, en fin, aquí hay un antes y hay un después. Creo que deben hacer sus balances. Yo como profesor, como economista, que estoy mirando un poco el escenario económico, las perspectivas favorables, la mejora de los ingresos, Estado públicamente es orientando hacia que veamos a las familias venezolanas, a los trabajadores, a mejorar las condiciones de vida, a dar respuesta a esas exigencias que son válidas y desmontar algunos mitos, como por ejemplo el tema de la inflación, que lo habíamos estado conversando acá, el argumento chanta, donde se pretende dar un zarpazo a los trabajadores con la modificación de la ley del trabajo con el argumento de la retroactividad, pero es que tienen 4 años liquidando prestaciones a 130 bolívares. En fin, creo que se acostumbraron a consumir trabajo barato, a atender grandes utilidades y tomar ventaja en esta coyuntura que está ocurriendo en el país. Si se tiene que remodificar la ley, bueno, que vayan y la lleven a la asamblea, pero que no la pongan como un chantaje para discutir en este momento el aumento salarial. ¿Por qué no hicieron una propuesta en el 2023 o en el 2024 de reformar la ley en un escenario tan difícil y tan complejo? Ahora en un mejor escenario donde hay posibilidades de recuperar el salario, sí. Entonces creo que hay mucha inconsecuencia en ese discurso y creo que algunos quieren tomar ventaja por encima de los trabajadores para generar condiciones favorables hacia un solo sector. Por eso el diálogo tripartito es fundamental y la participación de todos los sectores en el mismo. Luis, muchísimas gracias por tu análisis, por tus comentarios respecto a la economía venezolana. Vamos a continuar pues muy atentos a ese 1 de mayo para ver cómo va a quedar el salario mínimo en Venezuela con este gobierno encargado bajo la tutela de Estados Unidos. Gracias. Gracias a ti por la invitación y esperamos que sea salario, no más bono. Así es, así es. A toda mi audiencia, también gracias por acompañarme cada domingo en este su espacio sin censura. Para más visiten www.impactovenezuela.com y nuestras redes sociales @impactosve. Soy Mildred Manrique, nos vemos el próximo domingo.